Cátedra Médica hoy dedicamos el programa para hablar de Alzheimer y antes de irnos a la pausa, el doctor Amaury preguntaba, María Alejandra, el tema de la neuropsicología, ¿cómo entra aquí en la atención del paciente del Alzheimer? ¿Cuáles son los diferentes especialistas que deben tratar de manera integral a un paciente con esta enfermedad? Sí, la neuropsicología es la disciplina dentro del área de las neurociencias que se encarga de evaluar cómo ese funcionamiento cerebral se traduce en las conductas humanas, especialmente todo lo que tiene que ver con lo que nos permite pensar, atención, memoria, concentración. Si bien nuestro trabajo puede ser ampliamente aplicado en personas que son sanas, la neuropsicología clínica tiene un punto especial cuando hay alguna alteración en el cerebro y por tanto entonces vemos que las personas comienzan a tener cambios en su conducta, cambios en su manera de pensar. Tú preguntabas cuáles son los profesionales que deben involucrarse y eso es un tema bien interesante porque cuando hablamos de corazón probablemente el único médico que se encarga de eso es el cardiólogo, pero cuando hablamos de cerebro compartimos neurólogos, neurocirujanos, psiquiatras, psicólogos, o sea, somos una cantidad, porque además somos varios profesionales porque además el cerebro tiene una función que es complejísima. Complejo, exacto. Un órgano sumamente complejo, ¿no? Entonces, normalmente cuando una persona comienza a presentar síntomas, depende del síntoma que presente, va a acudir primero con un psicólogo o con un psiquiatra. Por ejemplo, si los cambios son emocionales, es probable que vaya con un psicólogo o con un psiquiatra. Pero si los cambios que tiene son a nivel de motricidad, probablemente va a ir primero con un neurólogo. O si los cambios son fallas de memoria, puede que vaya con un neurólogo o con un psicólogo. En cualquier caso, una primera revisión de lo que está ocurriendo con esta persona va a llevar a que se integren todos al equipo, ¿ok? El neurólogo es el médico que normalmente lleva la pauta en el tratamiento, poniendo algunos fármacos cuando son necesarios. Luego entonces ya entra la psicología clínica para trabajar todos estos aspectos emocionales que se pueden ir presentando y todo el manejo conductual. La neuropsicología para evaluar y tratar los cambios en las funciones mentales como la capacidad de atender, la capacidad de pensar. Y el psiquiatra, que es fundamental, entra normalmente cuando ya se están dando cambios conductuales. Como decía el doctor Luna, en la enfermedad de Alzheimer, dependiendo de la variante, pero en la clásica, lo último que vemos son este tipo de cambios. O sea, que la puerta de entrada en la enfermedad de Alzheimer, de acuerdo a la sintomatología que empieza a experimentar el paciente, inicia por psicología, doctora. Depende, o sea, es variable, eso es variable, pero sí muchas veces llegan a la consulta personas que están preocupadas porque no se dan cuenta que están teniendo cambios, que por ejemplo, cuando al momento de hablar no encuentran la palabra que quieren decir, que fluir en una conversación les es más complicado, y entonces van al psicólogo y entonces un psicólogo responsable les explica que además de una evaluación neuropsicológica es importante que se acuda a otros médicos porque además de una evaluación neuropsicológica que viene muy bien, también hay que hacer evaluaciones por neuroimágenes. Entonces vemos acá que esta enfermedad es abordada por neurología, que es la piedra angular de la enfermedad de Alzheimer, como profesional, digamos, de referencia, pero entonces también es acompañado por la parte de neuropsicología y también por psiquiatría. O sea que el cerebro es un órgano que tiene unas demandas de profesionales inmensos. Fíjate que el hueso habitualmente lo aborda el ortopeda, y puede entonces el endocrinólogo de alguna manera también hacer algunos aportes en temas muy particulares. Pero el cerebro tiene al menos 5 profesionales que es un órgano de alta demanda, complejidad. Muy demandante. De alta complejidad. Porque tienes ahí la neuropsicología, tiene la neurología, que es la base. Sí. La neurología es la base de las enfermedades neurológicas, y eso es como una redundancia. Pero tienes la psiquiatría, pero tienes el neurocirujano. O sea, que estamos hablando de un órgano que tiene una alta demanda. Doctor Luna, dígame una cosa. ¿Cuáles son los mecanismos desde el punto de vista práctico hoy día que se utilizan para realizar el diagnóstico, siendo usted un biólogo, siendo usted un hombre que se basa mucho en evidencia, en observaciones, en mediciones? Sí, mira, una de las cosas muy importantes ahorita actualmente
Bueno, antes de eso, tenemos que definirlo, que realmente los diagnósticos son presuntivos, ¿no? Porque no vamos a estar al 100% seguros que está desarrollando una Una patología u imagen que nos otra. diga, mire, Sí, este paciente tiene Alzheimer, sino que sí. utilizamos la parte clínica, es lo que usted quiere Sí. decir. Sí, pero es presuntivo, ¿no? Porque inclusive las alteraciones o las neuroimágenes que se pueden obtener, inclusive el PET, ¿no? Que también es muy importante aquí, pueden combinarse o presentarse también en otras enfermedades neurodegenerativas. Entonces es presuntivo, pero bueno, los métodos que se utilizan normalmente es una tomografía, donde se va a ver alteraciones de áreas muy importantes como el hipocampo, los ventrículos se hacen más prominentes, los surcos entre cada uno de los pliegues del cerebro también se hacen más prominentes, ¿no? Entonces, esto sería uno Específico, de los Luna, eso es hallazgos. inespecífico porque lo Sí, tiene una persona de mucha edad, tiene atrofia córtico-subcortical, o sea que coincido tal como dice usted que no hay una imagen que nos ilustren, pero eso serían características, ¿no? son características. Lo otro también que tenemos que ver con el PET, ya hay marcadores del péptido beta amiloide y de la proteína tau, que van a tener una afinidad perfecta en estas lesiones, pero también tenemos que ver que debe haber una gran cantidad de lesiones para que nosotros podamos, que estos marcadores puedan ser detectados por el equipo, ¿no? Entonces también tiene que ser asociado con eso, ¿no? Con la presencia de estos marcadores de tau y amiloide beta. El otro es un PET de funcionalidad, que es con glucosa también, que esto los va a ver donde hay mayor sitios de actividad neuronal, ¿sí? Precisamente con esta glucosa marcada, y entonces en aquellas zonas donde haya menos reducción, pues obviamente va a hacer que hay una mayor atrofia, ¿no? Por otro lado, lo más reciente que se está buscando, bueno, por otro lado también la punción lumbar para obtener líquido cefalorraquídeo, también se está buscando la proteína tau, el péptido beta amiloide. La proteína tau son dos especies que buscan la fosforilada y la intacta, y también neurofilamentos, ¿no? Y esto, también el beta amiloide también lo encuentran en líquido cefalorraquídeo, pero esta es una Sí, práctica invasiva, ¿no? sí. Y lo más actual que está ahorita en boga, que está realmente buscándose, de hecho, hay el doctor Macchioni en Chile, está desarrollando esa técnica, es la presencia de estos marcadores de tau, amiloide beta y neurofilamentos en sangre. Eso es lo más reciente, ¿no? Que se está haciendo. Pero sin embargo, les vuelvo a repetir, esto es solamente presuntivo, porque para que nosotros definamos al 100% que estemos seguros que está desarrollando, que desarrolló la enfermedad de Alzheimer, es cuando llega ya, fallece la persona y nosotros analizamos el cerebro de esta persona y buscamos las lesiones y las áreas que se ven afectadas. Entonces ahí nosotros podemos estar seguros que fue de Alzheimer u otra enfermedad neurodegenerativa, porque hay otras patologías que pueden combinarse. Luego el diagnóstico es muy complicado, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que nosotros se genere esta donación y esta cultura de donación, porque esto va a ayudar inclusive a los familiares para ver el riesgo que ellos pueden tener también para desarrollar la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Si nosotros sacamos sangre de un ciudadano que no tenga características de tener esta enfermedad neurodegenerativa como es el Alzheimer, ¿podemos encontrar la proteína, la beta amiloides en la sangre, doctor, o en algún tejido corporal? ¿Se puede encontrar No, sano? realmente no le podremos encontrar las características de esto, ¿no? Porque son fragmentos, este péptido beta amiloide se origina de una proteína muy grande y entonces se va rompiendo, se va fragmentando y queda un pequeño fragmento que este es el que se va a agregar. Normalmente en condiciones normales no debería de encontrarse, pero nosotros en el laboratorio, ahí en la UNFU, con la doctora Daisy Acosta, el doctor José Guillén, acá en México, perdón, en la Universidad Politécnica de Pachuca, que es donde tiene la sede del biobanco, nosotros estamos buscando precisamente estos marcadores que puedan ser más específicos y estamos encontrando dos proteínas que posiblemente nos puedan indicar un proceso mucho más temprano, que es una proteína de empalme alternativo, que inclusive el MESID nos apoyó para poder hacer esa investigación, y otra que es
una proteína de inflamación que normalmente no se encuentra en el cerebro y en la enfermedad sí se encuentra abundantemente, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nosotros estamos tratando de buscar y esa es la función del banco, buscar un método de diagnóstico no invasivo y por otro lado también buscar un biomarcador mucho más específico que la pueda diferenciar de las otras patologías. ¿Cómo se llama esa proteína? Esta proteína es una proteína de empalme alternativo, que es la proteína SC35, que está inmersa en la producción de varias isoformas de la proteína tau, y la proteína caspasa 5, que es una proteína de inflamación, que esto sabemos que en el cerebro hay una gran inflamación. Nosotros hemos comparado cerebros que han tenido o que cursan un proceso inflamatorio, pero esta proteína de caspasa 5 no se ve incrementada más que en Alzheimer. Y esto en otras enfermedades se ve incrementada esta caspasa 5 en cáncer y en psoriasis. Por eso creemos que podría ser una parte muy importante que nos podría hacer una diferencia muy, muy característica, ¿no? Y estas dos proteínas se asocian precisamente a las marañas neurofibrilares y a las placas amiloides, a los vasos sanguíneos, que también ahí hay una angiopatía amiloide, y eso también es muy importante porque alteran la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces, si lo ven, nosotros estamos realmente en un punto álgido donde estamos buscando, además de esas proteínas normales que todos están buscando, nosotros buscamos otras proteínas que puedan ser de mucho más temprano su modificación y eso es lo que nos enfocamos en ambos bancos de cerebros, ¿no? Bien, María Alejandra, la enfermedad de Alzheimer ya indicaban es una enfermedad que no se cura, una enfermedad que va deteriorando las funciones del paciente. Y en investigación, y una enfermedad que no tenemos un diagnóstico, que no podemos decir vamos a hacer, a sacar esta prueba de sangre, hacer esta imagen, sino que es una enfermedad que está en investigación constante. Así es. Entonces, luego de que se establece ese diagnóstico, ¿cómo se puede lograr a través de tratamientos? ¿Cuáles son los tratamientos disponibles para enlentecer ese deterioro que va a ir sufriendo poco a poco el paciente? Mira, existen tratamientos desde el punto de vista farmacológico, que no voy a ahondar en este momento porque no es exactamente mi terreno, pero que tienen beneficios moderados, ¿ok? Si hay que utilizarlos, se utilizan, qué bien, pero como decimos, lo que van a hacer es retardar el proceso. Ahora, a nivel de neuropsicología hay muchísimas cosas que se pueden hacer. La estimulación cognitiva, el poner ese cerebro a activarse. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos hablado de el cerebro como el órgano, como la masa cerebral. Pero está lo que nosotros podemos hacer con ese cerebro. Ciertamente, imagínate que las neuronas en el cerebro fueran como soldados. Si tú tienes menos soldados, si tienes menos empleados, va a ser más difícil que tú puedas hacer ciertas funciones. Claro. Pero si tú entrenas bien a esos empleados, entonces tú puedes hacer cierto tipo de compensaciones. ¿Qué hacemos nosotros? Nos llega un paciente que tiene un diagnóstico de Alzheimer, hacemos una evaluación neuropsicológica que nos permite saber exactamente cómo está su funcionamiento, o sea, cómo está su atención, cómo está su memoria, cómo está su lenguaje, para poder saber cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades. Ahí comenzamos a estimular. Por ejemplo, si una persona tiene fallas de memoria que son moderadas o que son leves, comenzamos a hacer ejercicios de memoria para hacer que ese hipocampo, aunque esté un poco más reducido, pueda seguir ejerciendo la función. Y así con cada una de las funciones. ¿Qué hemos visto? Que si bien no se va a detener el curso de la enfermedad, se puede llegar a ralentizar bastante el proceso de deterioro. ¿Y por qué esto es fundamental? Bueno, porque le permite a la persona ser independiente por más tiempo y a tener mayor calidad de vida. ¿Okay? Porque una de las cosas que más afecta a una persona que tiene Alzheimer es esta sensación de que se me va acabando el tiempo. O sea, de que estoy aquí hoy, pero yo no sé hasta cuándo. Y el que esa persona pueda comer por sí misma, pueda bañarse por sí misma, pueda hacer todo este tipo de cosas, es buenísimo, ¿sabes? Porque, como les decía, aumenta la calidad de vida y además también mejora mucho la calidad de vida en la familia, porque cuando tenemos a una persona con Alzheimer, significa que vamos a tener que tener cuidadores. Un cuidador, claro. Y a veces son cuidadores externos a los que tú les pagas, pero a veces, y en la mayoría de los casos en República Dominicana no, es un familiar que sin un conocimiento profundo del tratamiento de la enfermedad tiene que abocarse, entonces tiene que luchar con las dificultades que tiene el paciente más sus propias emociones, que son muy duras. Ver a una persona que se te va apagando delante de ti. Claro, en ese tema del cuidador, ¿cuáles son entonces esos recursos de los cuales se puede valer ese familiar que está a cargo del cuidado de ese paciente para poder entender al paciente y poder brindarle esa atención adecuada en casa?
Mira, lo primero, que normalmente se pone de último, pero realmente debería ser lo primero, es que el cuidador debe cuidar de sí mismo primero, porque tú no puedes dar lo que tú no tienes. Si yo no estoy en paz, si yo no estoy en salud, si yo dejé de ir a mis médicos porque lo estoy atendiendo solo a mi familiar, entonces yo me voy a enfermar y vamos a ser dos enfermos. Entonces, lo primero es que el cuidador tiene que cuidarse, tiene que buscar la manera de tener espacios para sí. Yo siempre le digo a los cuidadores, al menos una vez a la semana, tú tienes que salirte a tomar un café con una amiga, tienes que ir al cine, tienes que hacer algo que te saque un poco de esta rutina, ¿no? Lo segundo es estar informados, porque el conocimiento es poder. En la medida que tú sabes cómo va a ser el transcurrir de la enfermedad, sabes lo que viene, te puedes preparar. Existen cursos que se pueden hacer para tú irte entrenando en estas áreas, ¿ok? Lo tercero es estar, miren, a pesar de que normalmente se plantea que cuidar a una persona trae sobrecarga, es muy estresante, también se han comprobado que existen muchos beneficios cuando tú logras como conectarte con esta función. Guardando las distancias es un poco lo que pasa con una madre que cuida a un hijo. Es agotador, pero es algo precioso. Entonces, ese cuidador que logra conectarse con su familiar, yo que trabajo con estos pacientes siempre le digo a los familiares, óyeme, esa mirada, se pueden perder muchas cosas, pero esa mirada siempre se mantiene y de hecho es una de las últimas cosas que se pierde. Entonces trata de conectar con esa persona, o sea, mirarla, disfrutar. También en el Alzheimer hay días buenos y hay días malos. Y muchas veces un paciente sale con algunas ocurrencias que, aunque uno sabe que son producto de un daño en el cerebro, son simpáticas y tú puedes, sabes, como dar una vuelta, tratar de sobrellevar esto, ¿no? Y lo fundamental es nunca hagas por el paciente lo que él pueda hacer por sí mismo. Ese es un buen punto. Señores, nos vamos a una pausa, doctor Luna. Cuando regresemos, mecanismos en que podemos nosotros ralentizar, enlentecer esta enfermedad a la luz de las investigaciones actuales. Cómo nosotros podemos prevenir o cómo podemos, si se quiere, ralentizar la enfermedad de Alzheimer.